somos profesores, profesionales, trabajadores de educación en amplio aspecto, que hemos levantado esta humilde iniciativa con el fin de ir trabajando temas que eventualmente las organizaciones, particularmente el colegio de profesores, no, por lo menos nosotros dentro del análisis que hacemos, no está trabajando y tampoco está levantando ciertos temas que son absolutamente necesarios de dialogar, por lo menos en una primera instancia, de reflexionar acerca de ello. Es por eso que, en el marco muy general, ¿ya? Para aquellos que esta es su primera sesión, nosotros la semana pasada, el viernes, en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla, tuvimos la primera instancia, la cual era un foro que estaba conformada por expositores de estas organizaciones, Corriente Popular de Educación, Diatriba, MUD, Movimiento de Unificación Docente, y el SUDEBAT. Estas cuatro organizaciones, obviamente, compañeros que pertenecen a estas organizaciones, expusieron básicamente las motivaciones que llevaron a generar estas muy pequeñas, ¿ya? Muy humildes organizaciones, pero que sin embargo aspiran a hacer una contribución concreta a la organización de los trabajadores de la educación. ¿Ya? Hoy día nosotros nos encontramos con la segunda sesión, que es experiencias de sindicalización en el área particular y municipal, o sea, perdón, municipal y particular subvencionado, con lo cual tenemos cuatro expositores, Dominique, Cristian, Javier y Judith, que vienen en camino, y que es quien abre, ¿ya? Por lo tanto es la que estamos esperando. Sin embargo, el objetivo de esta escuela es visualizar las problemáticas, pero también el trabajo, por sobre todo, que estas organizaciones, y no estas organizaciones, sino que trabajadores ya están efectuando. La escuela continúa, ¿ya? Tiene 3 sesiones por delante. La que viene son los viernes. La que viene es carrera docente y formación inicial. Luego vendría otra sesión que aborda el tema de bienestar y salud laboral, y finalizaría con otra sesión básicamente está pensada como un taller que está orientada a rescatar la historia de la organización docente aquí en Chile. ¿Ya? Entonces, este es el marco general bajo el cual nosotros nos estamos moviendo. Se agradece enormemente su asistencia. No es solamente habladuría decir de que para nosotros es súper importante que cada uno de ustedes asista, más allá de las semanas, si es bien, buena o mala semana, uno siempre termina cansado y en ese sentido reconocerle el esfuerzo enormemente. Voy a darle el pase a Javier, que va a introducir un tema. Ya, voy a parar porque... ¿Sí? Aquí. Ya, bueno, mi nombre es Javier Insunza, yo estuve de moderador en la sesión pasada y trabajo en Ñuñoa, ya soy parte de la directiva, mejor dicho, del Comunal Ñuñoa del Colegio de Profesores, y también soy parte de los socios del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Ñuñoa. Estoy acá para hablar, primero que todo, dar una suerte de contexto que nos permita entender cómo repensar o pensar y qué contexto poseen estas experiencias de sindicalización, y particularmente dar algunos elementos técnicos y también de experiencia en relación a lo que tiene que ver con sindicatos de trabajadores en el área municipal, ya de trabajadores de la educación. Entonces, en ese sentido, para abrir esta sesión, consideramos necesario hacer un marco en relación a la principal organización de profesores que existe en Chile, que es el Colegio de Profesores, que más que un ánimo de ahondar una crítica que puede estar presente en distintos ámbitos de esta escuela, es por sobre todo poner en marco y en antecedentes lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos la crisis de la actual organización docente, y que tiene un centro importante en la caracterización que hoy tiene el Colegio de Profesores. Entonces, para este marco, consideramos primero entender cuál es la situación actual en que está el Colegio de Profesores, para dar como una suerte de contexto de situación, para entender qué organización necesitamos y por qué nosotros relevamos la organización sindical como una alternativa, aparte después de dar elementos más técnicos vinculados con la formación del sindicato y con la negociación colectiva que lo va a trabajar la Domi y la Judith y Dominique. ¿Ya? Entonces, tenemos datos bastante actualizados sobre la situación del padrón, o sea, de la totalidad
de afiliados que tiene el colegio de profesores. Aquí se observa como primer dato importante tener como relevante en relación a la experiencia de organización, tener claro que el colegio de profesores de un tiempo a esta parte, y esto tiene que ver con los 90 hacia adelante, se ha consolidado como una organización en cuanto a su universo de constitución que esencialmente concentra a sus afiliados en el sector municipal. Los datos son claros, que el 62% de la composición del colegio de profesores está concentrado en la dependencia municipal, y si vemos incluso en una situación que principalmente nosotros planteamos como un eje, como ordenador de la discusión, el vínculo entre particulares subvencionados y municipales, o sea, la no existencia de una división en cuanto a la organización de los trabajadores de educación, vemos que la principal organización docente del país no es capaz de costar más que el 5% de este sector en cuanto a profesores organizados. Algo interesante, un dato relevante acá, yo aquí mezclo el análisis con mi experiencia, es que por ejemplo, por comuna, generalmente lo que sucede es una composición similar, ¿ya? O sea, hay incluso algunas comunas que es más extrema la diferencia y mayor cantidad los niveles de afiliados que existen en el sector municipal, ¿ya? Sin embargo, revisando los datos de la Inspección del Trabajo, ¿qué pasa con los subvencionados? ¿Cómo se organizan? Y efectivamente la mayoría se organizan en sindicatos de empresas, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de Ñuñoa, sacando mi experiencia particular, existen, el dato exacto lo tengo en un cuaderno, pero existen aproximadamente 7 colegios organizados como sindicatos particulares subvencionados y otros 7 organizados de particulares. Ahí uno empieza a mezclar los datos y observa y dice, ¿qué sucede cuando yo miro el problema de la dependencia, de la conformación total del sistema? Es decir, efectivamente, hay una paradoja que hay que, efectivamente, en los últimos años lo que sucede es que se reduce la matrícula de municipales, sin embargo, y aumenta la de particulares subvencionados, e incluso se reduce la de particulares, que en algún momento alcanzó a estar en el 8%, incluso el 8,5%, y ahora está alcanzando el 5,56%, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos este panorama en cuanto a la organización docente, que es lo que nos convoca acá, no podemos dejar de ver que a pesar de esa nueva paradoja, la principal organización de profesores del país no es capaz de costar esa modificación del panorama, ¿ya? Y lo que sucede es que efectivamente particulares subvencionados están un 5%. Otro gran característica central para analizar la condición actual de la organización de los trabajadores de la educación en Chile tiene que ver también con el carácter de la organización, y aquí nosotros ponemos un primer punto importante desde nuestra experiencia que tiene que ver con el problema del carácter gremial de la organización, ¿ya? Al ser una organización gremial, o sea, de profesionales, en ese sentido, reúne, por ejemplo, también a profesionales que no están activos. Y aquí nosotros vemos una cosa que uno ha escuchado constantemente en las discusiones de pasillo, que cuál es el porcentaje real de jubilados y pensionados que están dentro del colegio de profesores y que siguen participando activamente en la elección de los dirigentes. Y vemos acá que tenemos un 24% de los profesores organizados del país, considerando esta organización más grande que existe en Chile. ¿De cuánto estamos hablando? Pongámosle número, porque aquí solo porcentaje. Estamos hablando de entre 65.000 y 70.000 afiliados, ¿ya? Ese número, efectivamente, las cifras que yo tenía y comparé de padrón 2010, 2011, 2012, ha aumentado ligeramente, pero un porcentaje que puede ser marginal, 100, 200, cosas así. Pero se mantiene en el rango de 65.000 afiliados, 70.000 afiliados. Uno puede poner igual en contexto eso. Dentro de las organizaciones del país, el Colegio de Profesores sigue siendo una de las organizaciones que tiene más afiliados en el país. Entonces, siempre vinculando una serie de conceptos. Entonces, viendo este panorama, la pregunta siguiente que nos surgiría tiene que ver con cuánto es eso del total de las fuerzas de trabajo. Eduardo, del MUD, en la sesión pasada, hizo una referencia rápida en su exposición, porque había poco tiempo, a cuánto de la fuerza total de trabajo docente estaba activamente participando en la estructura como el colegio de profesores, poniéndola como el símbolo del mayor referente. Y tenemos que la fuerza de trabajo, si es una torta del 100%, solamente el 29% estaría afiliada al colegio de profesores. Entonces, vemos como cierta crítica general. Y particularmente, porque si ese 29% está en el colegio de profesores, ¿cuántos participan, por ejemplo, en una instancia puntual, trianual, que es la elección de los dirigentes? Vamos a tener que solamente el 12% del total de la fuerza de trabajo, ¿ya? O sea, efectivamente tenemos una organización que tiene, en comparación con otras organizaciones sindicales del país, un alto nivel de afiliados.
Sin embargo, este nivel de afiliados tiene una composición bastante, ¿cómo decirlo? Compleja no es la palabra, bastante como... no sé cómo decirlo. ¿Ah? ¿Desanimada? ¿Qué cosa? Pobre, desanimada, pobre, en el sentido de la composición interna de esta organización. Entonces, en este marco, y aquí lo bajo la experiencia local de Ñuñoa, lo que ha surgido bastante, y Cristian va a poder destacarlo con más fuerza en el sector municipal, es la alternativa de la organización sindical. Nosotros aquí no, y eso es una cosa que conversamos entre los expositores, no vamos a ir a hacer como panacea de la organización sindical, como idealizaciones, sino que efectivamente lo estamos mostrando como una alternativa de organización. En este contexto, han surgido una serie de sindicatos a nivel comunal y a nivel de dependencia municipal, y una serie de sindicatos a nivel de dependencia particular subvencionado y particular pagado. Uno de los grandes problemas de eso es que efectivamente pueden existir una serie de organizaciones, pero no existe ningún tipo de coordinación, y a eso la legislación ayuda mucho. Como en Chile la negociación colectiva solo es posible hacerlo por empresa, y una negociación bastante limitada como va a tratar después la OMI, eso hace que en el fondo no existan demandas transversales, y efectivamente no exista ningún tipo de unificación entre estos pequeños sindicatos de escuelas. Ahí entran otros factores que las compañeras van a poder explicar con más detalles, que tienen que ver con en el fondo que una empresa puede tener muchos colegios, sin embargo no se pueden formar sindicatos transversales muchas veces porque tienen distintos RUT y cosas así. Entonces, el problema acá sería entender dónde instalar una organización sindical. Bajo la experiencia que yo he tenido, nosotros formamos un sindicato interempresa. Si ustedes conocen, en general, existen distintos tipos de sindicatos. El sindicato interempresa es el sindicato más precario, por decirlo así, en su conformación, ¿ya? El sindicato interempresa, entre otras cosas, te permite, y esto ha sido la experiencia concreta, mantener una organización sindical mínima. Sin embargo, dentro de la estructura municipal, depende de las voluntades políticas, esto puede alcanzar convenios colectivos o negociaciones colectivas, por ejemplo. Por tanto, eso depende de la capacidad de organización que poseen estos sindicatos. Para no contar panacea, este sindicato de trabajadores de educación de Ñuñoa ha tenido bastantes complicaciones de conformación incluso. O sea, se conformó, logró una cantidad de afiliados, sin embargo, la idea del sindicato dentro de los profesores no siempre es muy bien recibida, ¿ya? Entonces, eso es uno de los temas que vamos a ir a debate después de la experiencia de ustedes mismos en los colegios. Sin embargo, la intención de esta primera etapa del taller es poner en contexto de por qué preguntarse por una segunda alternativa de organización. Y aquí entregar una serie de elementos técnicos y políticos que nos ayudan a pensar esa organización en una vida sindical. ¿Ignacio quería decir algo? Sí. Pedirle nuevamente si se pueden como juntar un poco más porque hay gente que está